Has escuchado la expresión consuma este producto y verá cómo va a reducir sus triglicéridos, va a reducir su colesterol o vas a poder controlar su peso. Pero es importante evaluar que siempre que se nos hace alusión a un beneficio sobre un producto, necesitamos saber qué cantidades vamos a consumir. Y cuando se nos menciona la fibra dietética, es bastante frecuente que las personas nos digan consuma fibra dietética porque va a obtener muchos beneficios, es un excelente aliado, te menciona un montón de beneficios, pero muy pocas veces te relacionan qué compuesto es responsable de obtener ese beneficio y qué producto te va a ayudar, incluso qué cantidad debes tomar para lograr ese beneficio, porque no en todos los casos, consumiendo la misma cantidad, logras el beneficio esperado. Si bien es cierto que existe una autorización por la FDA en estos momentos reducir los carbohidratos totales de 300 gramos a 275 gramos al día, hay una sugerencia de aumentar el consumo de fibra dietética. Veníamos de una ingesta de 25 gramos al día, hoy está reconocido como el valor diario recomendado de fibra dietética en 28 gramos al día. Pero para determinados estados de salud podemos tener sugerencias mayores, porque se sabe que el beneficio de la fibra dietética se inicia con esta ingesta, pero mientras más consumamos, pues puede ser mucho mejor para nosotros. El día de hoy vamos a evaluar las diferentes clasificaciones que ha establecido la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia para la fibra dietética. Vamos a ver algunos compuestos muy específicos incluidos dentro de cada categoría, incluso vamos a analizar las ingestas propuestas y el beneficio que queremos obtener. Dentro de la fibra dietética hay dos aspectos muy importantes que hemos analizado en el encuentro donde vimos los 5 aspectos a tener en cuenta cuando vamos a consumir fibra dietética. Una de ellas es que necesitamos consumir variedad, es decir, incluir en nuestro día a día fibra soluble y fibra insoluble. Hoy vamos a ver un poco más por qué es necesario, sobre todo para poder destacar determinados beneficios. Y también es importante evaluar aquí, que lo vimos en ese encuentro, que un producto puede ser fuente de fibra o alto en fibra y que para lograr algunos beneficios necesitamos estar dentro del grupo de los productos que son alto en fibra. Sin más preámbulo, entonces vamos a conocer un poquito más hoy sobre las clasificaciones, los productos incluidos, las cantidades que debemos consumir para poder enmarcar determinados beneficios. Dentro de las clasificaciones, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia, tendríamos 4 grupos. El primer grupo serían los polisacáridos no almidón. En segundo lugar tendríamos los oligosacáridos resistentes a la digestión, seguido de la lignina y por último el almidón resistente. Vamos a ir analizando cada grupo por separado. Si nos concentramos en los polisacáridos no almidón, aquí pudiéramos decir que destacan mucílagos, betaglucano, pectina, celulosas. Dentro de los compuestos podemos destacar el psyllium, es un producto que consumiendo 3.4 gramos al día podemos hablar de un efecto beneficioso como es la saciedad, muy necesario en las personas que están en dietas de déficit calórico, en personas que quieren controlar su peso, incluso que quieren reducir su peso. Pero el psyllium a concentraciones un poco más altas, entre 10 a 15 gramos, incluso 20 gramos, podemos decir que tiene un efecto laxante moderado, es decir, nos ayuda mucho en la regularidad intestinal. Pero incluso concentraciones por encima de 20 gramos podemos marcar un beneficio sobre la reducción del colesterol y los triglicéridos, es decir, un control del perfil lipídico ha sido bastante estudiado. Un segundo compuesto que destaca dentro de este grupo serían los betaglucanos. El betaglucano, podemos decir que una buena fuente sería la avena. La avena en 100 gramos nos aporta 10 gramos de fibra dietética. 5% aproximadamente es insoluble y un 5% es soluble. Dentro de la fibra soluble tenemos al betaglucano y el betaglucano podemos tener en 100 gramos de avena aproximadamente 4 gramos. ¿Cuáles son los beneficios de la avena? Bueno, la avena como hojuela nos aporta fibra, ya dijimos 10%, y como tiene un 5% de fibra insoluble nos ayuda en el mecanismo deformador de bolo, es decir, a aumentar el bolo fecal.
Pero esta fibra soluble, en específico el beta-glucano, pues está reconocido que consumimos 3 gramos al día, nos ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre. Pero si consumimos 4 gramos al día, nos ayuda a mantener niveles normales de glucosa después de comer. Pero aquí no tenemos que hacer una pregunta. Consumimos 100 gramos de avena. Y las personas me preguntan, ¿pero por qué 100 gramos de avena? Bueno, porque ya dijimos que en 100 gramos de avena tenemos aproximadamente 4 gramos de beta-glucano. Entonces, si yo quiero este beneficio del beta-glucano, necesito llegar a esa ingesta de avena para que me aporte esta cantidad. 3 gramos para mantener niveles normales de colesterol, 4 gramos para mantener niveles normales de glucosa después de comer. De lo contrario, si como menos, puede ser que tenga el aporte que le mencionaba anteriormente de la fibra insoluble y el bolo fecal. Me voy a concentrar en la regularidad intestinal, ¿sí? El hecho de variar la cantidad que yo consumo de un mismo alimento puede ser que yo obtenga ese beneficio sobre el beta-glucano. Si consumo 30 gramos o 40, que es lo más común, no llego a la cantidad de beta-glucano. ¿Tengo otra forma de obtener el beta-glucano? Sí, lo puedo hacer a través de suplementos que nos aporten este nutriente en específico. Pero igual, necesita consumir 3 gramos o 4 gramos. ¿Por qué hago la aclaración? Porque escucho mucho que se da publicidad a productos, te dice este producto tiene beta-glucano, te va a ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, en el control de peso, o a reducir los triglicéridos, o a controlar tu glucosa. Pero la sugerencia cuando miras la ingesta diaria es de 1 gramo al día o de una capsulita que tiene 500 miligramos al día. Y nos están engañando porque con esa ingesta nosotros no logramos el beneficio. Y después la expresión que escucho bastante, consumí el producto porque me lo recomendaron para obtener este beneficio, pero no lo logré. Si el beta-glucano no sirve para eso. No, el beta-glucano sí sirve para eso. Lo que no sirvió fue que el fabricante no te sugirió la cantidad que tú requerías para lograr el beneficio. Entonces, te vendieron el beta-glucano como la solución, pero no te dijeron en ningún momento que el beneficio tú lo lograbas cuando ingerías o 3 gramos o 4 gramos. Otro aspecto importante sería, otro producto que podemos analizar aquí, la pectina. La pectina la podemos obtener de algunas frutas. Conocemos los cítricos, pero aquí también tenemos melón, tenemos la pera, albaricoque, melocotón, bueno, otros productos más que nos pudieran aportar. La pectina necesitamos consumir 6 gramos para hablar de un beneficio relacionado con mantener niveles normales de colesterol en sangre, o necesitamos consumir 10 gramos para hablar de un beneficio relacionado con mantener niveles normales de glucosa después de comer. Nos pasa igual. Si no consumimos frutas en cantidades necesarias para que nos aporten esas concentraciones, no vamos a llegar. Y hoy todo el mundo tiene miedo a comer fruta, sobre todo estas frutas que no son, diríamos, todas de bajo índice glucémico. Algunas pueden estar en medio. Sé que muchos me van a decir, pero ¿no hay otra forma de yo conseguir la pectina? Sí, lo puedes hacer a través de la suplementación, pero volvemos al mismo ejemplo anterior. Necesitas que ese suplemento te aporte o 6 gramos o 10 gramos para obtener el beneficio. Es decir, 6 gramos para el colesterol, 10 gramos para mantener niveles normales de glucosa después de comer. Otro producto que destaca en este grupo es la celulosa. La celulosa, muchos cereales, incluso muchos vegetales nos pueden aportar esta fibra. Las recomendaciones de consumo son alrededor de 4 a 5 gramos, incluso un poquito más. Ya dosis por encima de 10 se pueden sugerir en algunos productos farmacéuticos, buscando un efecto más laxante, incluso de hidroxipropil metilcelulosa. Como suplemento nutricional hay una ingesta autorizada de 4 a 5 gramos para relacionarlo un poco con el beneficio de la regularidad intestinal. Este beneficio más marcado a la parte digestiva directamente. En el segundo grupo tenemos a los oligosacáridos resistentes a la digestión. Aquí tenemos productos como la inulina, tenemos productos como los fructooligosacáridos o FOS o los galactoligosacáridos como GOS. En el caso de la inulina tiene una autorización de consumo de 12 gramos al día para la regularidad intestinal. En el caso de los FOS, 9 gramos al día, y en el caso de los GOS, 16.2 gramos al día.
En algunos países, en el caso de los GO, la autorización es de 12.5, porque era una autorización anterior que estaba aprobada. Ahora, cuando se combinan, lo más frecuente es que las agencias reguladoras nacionales autoricen el consumo de 9 gramos al día, es decir, la dosis más baja para estos productos. En tercer lugar tenemos las ligninas. Dentro de las ligninas destacan la chía y la linaza. Son alimentos muy ricos en fibra insoluble. Escuchamos mucho en redes que se proponen para aumentar la regularidad intestinal. La ingesta como alimento es de 15 gramos al día, pero cuando ya yo consumo una ingesta por encima de 15 gramos al día, puedo tener un efecto laxante moderado. Incluso, bueno, a esa ingesta de 15 gramos al día me aporta de ácido alfa-lilolénico, un ácido graso omega 3, aproximadamente 2, incluso puede llegar a aportarme más de 2 gramos al día, que se relaciona con una reducción de los niveles de colesterol en sangre, aunque me puede aportar también un poquito de proteína. Diríamos que las chía y las linazas son excelentes nutrientes, con un aporte de 15 gramos como alimento, incluso tomando hoy chía, mañana linaza, así sucesivamente. Puedo obtener proteína, puedo obtener fibra dietética, puedo obtener grasas saludables, sería una buena opción. ¿Qué pasa con la chía y la linaza? Que la mejor opción es molerla, ¿no? Porque así como semillita, pues no se obtiene el beneficio como lo queremos. O de lo contrario, bueno, usted debe ponerla en agua, dejarla toda la noche y al otro día consumir esa babita que se forma, ¿no? Ese gel que se forma, porque es una de sus características formar ese gel o mucílago que es muy utilizado. Porque si comemos así las semillitas como tal, pues posiblemente la encuentres en sus heces y no le una correcta absorción. La chía y la linaza en concentración aproximada entre 25 gramos al día tiene un marcado efecto para el control de peso, reducir triglicéridos y colesterol, es decir, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, en el último grupo tenemos aquí el almidón resistente. Sobre el almidón resistente se habla mucho en redes, que si coge el arroz, cocine, lo deje enfriar y cómaselo después, que si haga las papitas, cocínela igual, déjela enfriar y cómasela después. Pero aquí es importante evaluar algo. Aquí usted está haciendo un proceso que se conoce como almidón retrógrado, es decir, estás cambiando, vamos a decir, un poco la molécula. Pero si usted vuelve a calentar el producto, pues él va a volver a su posición original. Entonces necesita, si va a hacer este proceso, consumirlo a esa temperatura ambiente. Si no tiene que ser ni frío del refrigerador, es el hecho de que lo caliente, lo dejes enfriar y te lo comas así después. No sé si a muchas personas les gustaría consumir el arroz bajo esa condición. A mí en lo personal, si voy a comer arroz, me gusta caliente, no me gusta frío. Pero bueno, son decisiones de cada quien según el plato que van a preparar. Pero aquí también es importante tener en cuenta que para hablar específicamente de la reducción de la glucosa, que es una de las publicaciones que más escucho en redes, tenemos que tener del almidón resistente un 14%. Por tanto, hay que evaluar mucho en la ingesta que vamos a hacer qué carbohidratos están presentes y tiene que haber un predominio del almidón resistente, no menos del 14%. De todas formas, le voy a dejar un análisis que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia sobre este tema en específico y cómo debemos evaluar sus beneficios y los usos que le vamos a dar al producto. En estas 4 clasificaciones hemos podido analizar que existen varios productos, cómo la ingesta varían con el beneficio que tú esperas. Hemos hecho una interrelación entre los tipos de fibra, solubles e insolubles, y queda más que evidenciado que no es lo mismo consumir el producto como fuente de fibra o como alto en fibra, porque incluso en el producto de origen como alimento, cada 100 gramos me puede hacer un aporte mayor o menor de fibra dietética. E incluso, bueno, si mi ingesta la reduzco demasiado, pues se puede ver reducida la cantidad de fibra dietética que estoy consumiendo. Y los beneficios en muchos casos están estrechamente relacionados con las cantidades que vamos a consumir. Vamos a hacerle un programa al etiquetado de fibra dietética. Me lo piden mucho porque se genera confusión, sobre todo cuando quieres esos beneficios, porque a veces solo te dicen en el producto es alto en fibra o es fuente de fibra. Podríamos lograr ese beneficio muy generalizado. Lo primero que tenemos que estar conscientes aquí es si realmente el producto es fuente o es alto, porque a veces nos dicen que es alto, pero la etiqueta no está diciendo que solo es fuente.
Y bueno, no menos importante es que a veces no nos ponen nada en la etiqueta, pero nos hacen publicaciones sobre el producto y nos destacan determinados beneficios, pero no existe un compuesto al que podamos responsabilizar de ese beneficio y la concentración puede ser no la más adecuada para obtener el beneficio que se nos está indicando, incluso en tan poco tiempo. Les deseo un excelente día, les agradezco que me escuchen, que me ayuden con un like y nos vemos en próximos encuentros.